Hola a todos, soy Walter Santamaría, estudiante de la carrera de Electrónica y Automatización en la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga, NRC 7839. El tema que trataremos en este video son las imágenes formadas por espejos planos. Antes de abordar el tema como tal, debemos recordar ¿qué es un espejo? Un espejo es un objeto que refleja la luz siguiendo las leyes de la reflexión. Además, la luz reflejada conserva muchas de las características físicas detalladas de la luz original, también llamada luz incidente. Podemos notar entonces que la luz física está presente en nuestra vida. Ahora nos preguntaremos, ¿cómo nacen las imágenes? Estas se dan por las leyes de reflexión. Entre estas tenemos que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano, y el ángulo de incidencia es igual de reflexión. Por otra parte tenemos las características de una imagen, formada por un espejo plano, es que son virtual, de igual tamaño, tienen sentido igual al objeto y es simétrica. Las imágenes formadas por espejos planos. Imágenes formadas por espejos planos. Antes que nada hay que tener en cuenta sobre qué es un espejo. Bueno, pues un espejo es un objeto que refleja la luz siguiendo las leyes de la reflexión. La luz reflejada conserva mucha o la mayoría de las características físicas detalladas de la luz original. Las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la norma y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Como podemos ver, el rayo incidente va a chocar en el espejo. Entonces, por ende, este va a tener un rayo reflejado con una normal, y el ángulo formado entre el rayo incidente y la normal va a ser igual al ángulo formado entre el rayo reflejado y la... Entonces, ¿qué es el principio de Fermat de la reflexión? El principio de Fermat dice que la luz sigue la trayectoria de menor tiempo. La ley de la reflexión se pueden derivar de este principio de la siguiente manera. Como se puede ver en el dibujo, el punto A hacia el punto del espejo va a ser nuestra trayectoria incidente, y luego esta rebota, dando la trayectoria reflejada. La longitud trayectoria de A a B va a ser declarada como L, en la que nos dice que L va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado más la raíz cuadrada de B cuadrado más la distancia total menos X al cuadrado. Así pues, dada que la velocidad es constante, la trayectoria en el tiempo mínimo es simplemente el camino de distancia mínima. Esto se puede calcular mediante la obtención de la derivada de L con respecto a X e igualándola a 0. En este caso, la derivada de esta de aquí nos va a salir igual a 1 medio de 2x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado más 1 medio de 2 que multiplica a d menos x menos 1 sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más la distancia total menos x al cuadrado igualada a 0. La derivada y simplificando esto nos va a quedar igual a x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado más d menos x sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más d menos x al cuadrado. Es decir, el ángulo del rayo incidente va a ser igual al ángulo del rayo reflejado, por lo que tenemos nuestra primera ecuación, la ley de la reflexión. Así pues también, para un espejo plano se tiene que S va a ser igual a S sub S. Pero hay que tener en cuenta que S va a ser la distancia o la posición en la que se encuentre nuestro objeto reflejado. Entonces, S va a ser positiva en este caso ya que se ubica en el lado izquierdo, mientras que S sub S va a ser negativa ya que va a ser el espacio virtual donde se encuentra el objeto, es decir, atrás del espejo, aunque en verdad no se encuentra ahí. Pero dada la reflexión va a ser la misma distancia de entre el punto S sub a S'. La distancia va a ser igual de S a S',
por lo que nos queda una igualdad de S va a ser igual a S'. Ahora podemos recalcar una última fórmula en la cual dos espejos planos van a estar unidos en un extremo, en el cual nos dice que NI, que va a ser el número de imágenes que se podrán observar en los espejos, va a ser igual a 360 grados sobre el ángulo en cual se encuentra en la posición de estos mismos espejos, menos 1. Entonces, si tenemos los espejos posicionados en 90 grados, el objeto en este caso se va a reflejar 3 veces. Podremos observarlo, NI va a ser igual a 3. Por último, las características. Las imágenes formadas por los espejos planos son virtuales porque se puede observar detrás del espejo una posición la cual nos permite apreciar que este objeto se va a reflejar de igual tamaño, del mismo sentido y va a tener la misma simetría. Bien, como otro punto tenemos los reactivos, los ejercicios que tenemos sobre los espejos planos. En el primer reactivo nos pide que determine si la figura que muestra dos espejos planos, que va a ser este espejo número 1 y este espejo número 2, el ángulo formado por el rayo incidente, que va a ser nuestro rayo incidente, y el último rayo reflejado. El último rayo va a ser este de acá, x1 igual teta. Muy bien, pues con un poco de geometría, pues lo primero que vamos a hacer es a prolongar el rayo incidente y el último rayo reflejado, como tenemos aquí. Después de esto, vamos a ver que este ángulo de aquí y este ángulo de acá van a ser beta, por la regla que nos dice de la reflexión. Entonces, si eso es verdad, este ángulo va a ser también igual a este otro ángulo, como podemos observar aquí. Pero entonces, si por regla de geometría sabemos que por opuestos al vértice, este beta va a ser igual también al beta de acá, y de igual manera alfa va a ser igual a alfa ese de acá. Entonces, después de esto, vamos a obtener un triángulo ABC con estos puntos, y lo que queremos obtener es este ángulo X, es decir, el ángulo externo de C. Después de esto vamos a sumar el ángulo interno de A más el ángulo interno de B, y nos dará igual al ángulo externo de C, que es X en este caso. Bueno, pues entonces en el triángulo ABC vamos a tener que X va a ser igual a 2 alfa, que van a ser el ángulo interno de B, más 2 beta, que va a ser igual al ángulo interno de A. Pero sabemos que beta más alfa, si esto es teta, entonces la suma de estos dos va a ser igual al ángulo externo de este de acá, por lo que nos quedaría que X va a ser igual a 2 teta. Muy bien, entonces luego de calcular X, que va a ser igual a 2 teta, marcamos en las opciones. En este caso sería la opción número 1. En el ejercicio número 2 o reactivo número 2, nos dice que una silla de 0,7 metros de altura se encuentra a 2 metros de un espejo y a 3 metros de una persona. Halle la mínima longitud del espejo, de modo que la persona pueda apreciar la silla completa. Bueno, pues en este ejercicio nos pide qué porción del espejo es necesaria para poder observar la reflexión de la silla, o sea, qué porción de esta parte del espejo es necesaria para que esta persona pueda ver la silla. Pues primero vamos a trazar los rayos necesarios que nos permita ver los dos extremos de la silla, es decir, la parte interior, que van a ser las patas, y la parte superior de la silla. Luego de trazar las líneas de trayectorias, primero, para que ese sujeto pueda ver la silla, va a necesitar que el rayo de reflexión llegue hacia él. Entonces, el rayo incidente va a ser desde la pata hacia este punto. Entonces, el rayo
de reflexión va a ser desde C hasta A, hasta la vista de este sujeto. Pero para que vea toda la silla también necesita la parte superior. Entonces, el rayo incidente, que va a ser desde esta parte superior a B, va a ser en rayo incidente, y el punto de B hacia la vista de este sujeto va a ser el rayo de reflexión. Bien, entonces después de marcar esto de aquí, podemos darnos cuenta de que si prolongamos, va a tener también la vista del objeto reflejado de la silla. Entonces, obtenemos un triángulo ACB y ADE. Bien, entonces, mediante las leyes de reflexión, podemos observar que la distancia de 2 metros que nos dice el ejercicio que tiene la silla hacia el espejo va a ser igual que la que da el objeto reflejado hacia el espejo, por leyes de reflexión. Ahora, para poder obtener en este caso X, que es la distancia entre B y C que nos pide el ejercicio, vamos a trazar líneas paralelas para poder resolverlo por geometría. Entonces, ¿qué obtenemos? Que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo ADE. Entonces, si X es lo que queremos calcular, que va a ser nuestra base, va a ser semejante a ADE, que es lo que mide la silla. Y la silla dice que mide 0,7 metros o 70 centímetros. Entonces, estos 70 centímetros van a ir debajo de lo que va a medir esta otra base. Y lo que nos dice que esta otra base, la superior de ese triángulo, que va a medir 5, porque 3 metros es la distancia entre la silla y el hombre, y 2 metros la que tiene de la silla al espejo, va a ser 5. Y la distancia, la superior, va a ser igual a 3 metros más 2 más 2, es decir, 7. Lo cual nos da una regla de 3, en la cual despejamos sería 70 por 5 dividido para 7 y nos da igual a 50 centímetros. Tenemos aquí la opción que es la número 4 y la marcamos. El rectángulo número 3 queda como ejercicio, en la cual dice que la gráfica muestra la trayectoria que sigue un rayo luminoso. Determine el ángulo que forma el primer rayo incidente y el último rayo reflejado. Aplicando la fórmula de cuando dos espejos planos se encuentran pegados en uno de sus extremos, 90 grados es igual al ángulo en que se encuentra la separación de ambos espejos, en la cual 360 grados sobre 90 va a ser igual a 4, menos 1 va a ser igual a 3, es decir, que se nos debe representar 3 figuras en los espejos. En este segundo ensayo vamos a calcular NI, en el cual va a ser igual a 360 grados sobre 72 grados. 72 grados va a ser en ese caso el ángulo en el que se encuentra la distancia de estos dos espejos, menos 1. 360 sobre 72 va a ser 5, menos 1 va a ser igual a 4. Es decir, que se nos debe representar 4 figuras en los espejos. En el tercer y último ensayo vamos a tener NI igual a 360 grados sobre 60 grados menos 1, en el cual 60 grados va a equivaler al ángulo que se encuentra la distancia entre los dos espejos. 360 grados sobre 60 va a ser igual a 6, menos 1 va a ser igual a 5, es decir, que vamos a obtener 5 imágenes en los espejos.